Ingeniería Educativa, Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cursando el primer cuatrimestre en la asignatura de Bases Fisiológicas y Genéticas con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, médico en Medicina del Enfermo en Estado Crítico Respiratorio en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios. Es maestro en Ciencias con un doctorado en Salud y un doctorado en Ciencias de la Educación. Soy maestro en Ciencias del Deporte, Carlos Alejandro Cortina Guzmán, nacido en México, Distrito Federal, siendo hoy 20 de agosto del 2023. Genética de las lesiones. Comenzaremos con la definición de gen. El gen es la unidad funcional y física de la herencia, son segmentos de ADN y la mayoría le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Los genes llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y qué nos transmiten nuestros padres. Los heredamos de ellos. La composición genética de una persona se llama genotipo. Muchas características personales, como la estatura, son determinadas por más de un gen. Sin embargo, algunas enfermedades pueden ser también ocasionadas por un cambio en un solo gen. Cromosoma. En biología y citogenética se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Orgánulo en forma de filamento que se halla en el interior del núcleo de una célula eucariota y que contiene el material genético. El número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. Las células somáticas de un ser humano contienen 46 cromosomas. Un alelo se define como alelo a cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen. Los alelos siempre ocupan la misma posición en el cromosoma homólogo. En cada una de las alternativas que determinan un gen, cada una posee codificaciones únicas y que se pueden o no manifestar. Homocigoto y heterocigoto. Un homocigoto, individuo que presenta dos alelos iguales en las dos copias de los cromosomas homólogos. Heterocigoto, individuo o célula que contiene dos alelos distintos del mismo gen en los cromosomas homólogos en las especies diploides. La genética de las lesiones. A partir del descubrimiento del genoma humano, la relación entre el ejercicio y la salud ha sido ampliamente reconocida por los profesionales del deporte. Hay evidencias contrastadas de la existencia de diferencias interindividuales en la respuesta al entrenamiento, lo que se traduciría en una mayor o menor capacidad para alcanzar la condición de deportista élite. El proceso de hipertrofia muscular es impulsado por la estimulación aguda de los procesos de transcripción y traslación en la fibra muscular después de cada sesión de ejercicios de fuerza. Esto se relaciona con la estimulación de la síntesis de proteínas dependientes del complejo de rapamicina 1, MTORC1, así como con la expresión inducida de genes relacionados con la estructura muscular, la miogénesis, el recambio de proteínas, la matriz extracelular y la angiogénesis. Durante la hipertrofia, la eficiencia de los resultados y la capacidad de traducción del ARNM se ven influenciadas por adición mionuclear inducida por células satélite, que nos lo menciona Adams en el 2006. La biogénesis ribosómica de STEC en el año 2016 y las modificaciones epigenéticas de Seaborn en 2018. Se han analizado 17 genes relacionados con la fuerza y la hipertrofia, CCL2, CCR2, FST,
GDF8, MSTN, IL-15, IL-15RA, ACE, ACTN3, ANKRD6, BMP2, IGF1, LEP, LEPR, RTN, SPP1, NOS3, CNTF. Banco de datos de genes deportivos. Existe una herramienta donde se han integrado 8 conjuntos de datos de expresión genética publicados del músculo esquelético humano, llamado SGDB. Esta base de datos se puede utilizar para buscar genes que se expresan después del ejercicio y sin ejercicio, y determinar los efectos del ejercicio sobre la expresión genética al tiempo que permite la visualización de cambios en mujeres y hombres. En el año 2022 nos lo menciona Oviedo. Tomando en cuenta la utilización de la tensión muscular, nos encontramos con 3 variantes: fuerza máxima, fuerza rápida y fuerza resistencia. La hipertrofia es una adaptación que se trabaja con los deportistas, ya que la ganancia del tamaño transversal de las fibras musculares está relacionada con una mayor producción de fuerza. Blau y Reggiani en el 2014 nos hacen mención de esto. A nivel molecular, la ruta biológica que se encarga de la regulación del crecimiento muscular está principalmente regulada por el complejo proteico MTOR y consta de 2 variantes: MTORC1, asociado como principal componente en la regulación del crecimiento muscular. Bowman y otros autores hacen mención en 2017, pero Goodman lo hace desde el año 2014. MTORC2 parece actuar en la regulación del citoesqueleto. Escobar y Márquez lo mencionan en el año 2014. La genética y el rendimiento físico. La genética tiene una gran influencia sobre los componentes del desempeño atlético, tales como la resistencia, fuerza y el tamaño de la fibra muscular y su composición. De esta forma, el perfil genético del atleta es hereditario, siendo el 66% de sus variaciones genéticas atribuida a factores genéticos aditivos y el restante determinado por factores ambientales. Con un genotipado que está ampliamente disponible, se han multiplicado los estudios de caso control genético, generando investigaciones que aportan aún más evidencias del funcionamiento de los genes relacionados con el desempeño físico, la recuperación muscular y la prevención de lesiones musculares del atleta. Ametov y Fedotovskaya en el 2012 nos hacen mención de esto. El mundo del deporte y de la alta competencia comporta un riesgo de lesiones por su nivel de exigencia física y psíquica. Cuando los niveles de estrés que supone vivir entre la élite exceden la capacidad de asimilación individual, el riesgo de lesión aumenta. Pruna y Arters nos mencionan esto en el año 2015. Hay factores extrínsecos como la temperatura, la altitud, las características del balón y el terreno de juego, el equipamiento deportivo, así como también la realización de protocolos de prevención inadecuados, bajos niveles de fuerza muscular y ejercicios de calentamiento deficientes y entrenamientos mal planificados. En los factores intrínsecos podemos detectar que está la edad, el sexo, la composición corporal y sobre todo la existencia de una lesión previa, considerado de manera unánime el factor intrínseco más potente en la producción de lesiones recurrentes. En los últimos años se ha considerado al componente genético como un factor intrínseco más, en especial la presencia de polimorfismos genéticos, SNP, polimorfismos de un solo nucleótido, como posible causa de predisposición lesional. Los SNP son alteraciones de una sola base en la secuencia de ADN que se localizan en el 1% de la población. Un SEP
un SNP puede influir o no en el fenotipo de los individuos, dando lugar a un marcador de utilidad clínica. Esto lo menciona Pruna y Artels en el año 2015. Estudios recientes en la rama de la biología molecular revelan que genes implicados en la reparación del tejido conectivo pueden presentar variaciones polimórficas o SNP que podrían revelar las variables comportamientos observados en los deportistas frente a una misma lesión. Mismos Pruna y Artels mencionan en el 2015 esto. Genes relacionados con las lesiones musculares. Tenemos 3. Los relacionados con las fibras musculares, que sería el ACTN3, el MYLK, y sus polimorfismos SNP49 y SNP37885. Los relacionados con el daño muscular y sus marcadores, que sería el IGF2 y sus polimorfismos SNP13790, CCL2 y CCR2. Y los relacionados con la regeneración muscular, que sería el HGF y sus variantes HGF1, HGF2 y HGF3. Los relacionados con las fibras musculares, ACTN3 codifica la proteína alfa-actinina 3. Se trata de una proteína estructural presente en la línea Z de las fibras musculares tipo 2, que tiene un papel importante en la transmisión de fuerza a los sarcómeros adyacentes. El MYLK participa en la regulación de la fosforilación de las cadenas de miosina, principalmente en las fibras de tipo 2, para que pueda producirse la interacción de estas con los filamentos de actina y se produzca la contracción muscular. Se han encontrado dos polimorfismos de MYLK, SNP49 con C y T y SNP37885 con C y A. Los polimorfismos en MYLK sería el SNP49 con C y T, portadores del alelo T, CT, TT, muestran mayor fuerza muscular de base en comparación con los homocigotos para el alelo C, CC. Homocigotos para el alelo MLCK49T con el genotipo TT muestran un aumento de la actividad de CK y de la concentración de mioglobina en sangre al compararlos con los genotipos CCWT y CT. SNP 37885 con sus alelos C y A son portadores del alelo A, presentan mayor pérdida de fuerza muscular y elevados niveles de CK en plasma tras el ejercicio. Relacionados con el daño muscular y sus marcadores, IGF2, factor de crecimiento similar a la insulina 2, interviene en el crecimiento de tejidos blandos y participa en la diferenciación, activación y proliferación de células satélite, aumentando su expresión como respuesta a procesos de degeneración y reparación post-lesionales. El que más se relaciona con el daño muscular y la severidad de las lesiones en los deportistas es el SNP 13790 con sus alelos C y G. Los estudios realizados muestran que en función del genotipo que presente el deportista, los marcadores de daño muscular están más o menos elevados, lo que guarda relación con la severidad de la lesión. Deportistas heterocigotos con genotipo GC sufren lesiones menos severas. Deportistas homocigotos, tanto para el alelo C, CC, como para el G, GG, este sería el genotipo original, y estos presentarían lesiones más severas. CCL2 y CCR2, proteína quimiotáctica de monocitos con alelo CC, receptor 2.
Los polimorfismos en los genes CCL2 y CCR2 tienen relación con la variabilidad de la respuesta del organismo frente a la lesión muscular, incluida por el ejercicio en deportistas. Se asocian a un aumento exagerado de los marcadores del daño muscular, principalmente de los niveles circulantes de CK, así como la concentración de mioglobina entre el cuarto y el 10º día tras la lesión. En el gen CCL2, el polimorfismo que más se relaciona con el daño muscular y la severidad de las lesiones es el SNP, G y C. La presencia de un alelo C en dicha localización parece asociarse a lesiones menos severas. Los genotipos CC y CG están asociados con lesiones menos severas que aquellos que son homocigotos para GG. Genotipos GG presentan lesiones más severas, cursan con aumento de los marcadores de daño muscular y por consiguiente mayor riesgo de sufrir complicaciones como la necrosis muscular. Relacionados con la regeneración muscular, HGF, factor de crecimiento hepatocitario, actúa como scatter factor, el factor de dispersión. Se considera factor de dispersión a una proteína secretada por fibroblastos que es capaz de promover la movilidad y la invasión de la matriz extracelular para células epiteliales. Se relaciona con la severidad de las lesiones y el tiempo necesario para su recuperación. En el gen HGF se encontraron 3 SNPs, HGF1 con sus alelos C y T, HGF2 con sus alelos C y A, HGF3 con sus alelos A y T. En la aplicación clínica, una vez sufrida una lesión, los factores HGF1, HGF2 y HGF3 actúan como factores de dispersión activadores que aumentan la movilidad de las células implicadas en la recuperación muscular y por consecuencia una disminución en el tiempo de la recuperación. Esta idea podría ser la base de algunos tratamientos regenerativos empleados en las lesiones musculares, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas PRP. Las plaquetas son capaces de producir numerosos factores de crecimiento. El PRP se inyecta en la zona sana del músculo, cerca de la lesión, donde se encuentran intactas las fibras musculares que contienen células satélites. El PRP contiene la proteína HGF que activa estas células y de esta forma aumenta la regeneración muscular. Principalmente, se le han atribuido efectos antiinflamatorios en diferentes lesiones, así como otros efectos biológicos sobre las células y tejidos. A la fecha, no existe un protocolo estándar de producción o preparación, tampoco se ha descrito una dosis específica. La forma de aplicación es muy variable y depende de la condición por tratar. A pesar de ello, se han visto efectos positivos en campos como la odontología, la ortopedia, la dermatología, la medicina reconstructiva, la oftalmología, la medicina deportiva y la medicina vascular, entre otros. Usos del plasma rico en plaquetas. Puede ser utilizado en trastornos de coagulación y vasculares, en la cosmetología, tratamiento que favorece la regeneración celular, en traumatología puede ser tratamientos para acelerar la reparación de músculos y tendones. Y también se ha utilizado para injertos óseos. Actualmente se ha dado un paso más estableciendo relaciones de los SNP con la tasa lesional para poder identificar a aquellos jugadores que presentan mayor propensión a lesionarse. De esta forma, podremos obtener un perfil completo con las particularidades principales de los jugadores, tasa lesional, tipo de lesión según su gravedad y tiempo de recuperación que va a necesitar. En la conclusión, concluyo que el factor de riesgo genético debe ser incluido dentro de los modelos multifactoriales desarrollados para comprender los mecanismos moleculares que causan las lesiones de tejidos blandos. Es importante que estos modelos sean utilizados en un futuro
por los especialistas clínicos en medicina deportiva para desarrollar programas de entrenamiento más personalizados y especificar terapias preventivas a fin de reducir el riesgo y disminuir los tiempos de recuperación dependiendo de la gravedad de la lesión. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson, muchas gracias.